Bueno, gracias por la presentación. Rolo Di Marco, y tengo el placer de presentar a tres asesores referentes que acá me hicieron una descripción y a todos les voy a poner sobre el hombre. Juan Carlos Chachín Morales, José Luis Pepi Sorcín y el vasco Esteban Bilbao. Lo voy a presentar. Juan Carlos, ingeniero agrónomo, socio de APRESID, integrante de APSE, docente de Sanidad Vegetal en la Universidad Nacional de Tucumán, con una trayectoria enfocada en ofrecer soluciones integrales para los diferentes cultivos del norte argentino. Chachín Groups. José Luis Pepín, para los conocidos, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, especialista en cultivos de granos, FAUBA, socio gerente y consultora de Más Hectáreas, socio APRESID, subdirector adjunto del programa de red de manejo de plagas de la REM de APRESID. Y Esteban, el vasco Bilbao, ingeniero agrónomo, socio y asesor de Agroestudio Viento Sur, socio regional de APRESID de Necochea, socio de APSE, facilitador del grupo CREA Digital de Aplicaciones Selectivas. Todas estas eminencias, bueno, estos asesores los estoy presentando, todos muy enfocados y viven, ¿no?, de asesorar y de hacer muchos ensayos con los pies sobre la tierra. Entonces, bueno, esperemos que sea una linda discusión, un lindo debate que vamos a transitar en esta última hora del Congreso. Yo voy a dar el puntapié inicial mostrando, este es el título, ¿no? Nuevas plagas que avanzan, malezas que avanzan, entonces nuevas caras, viejos desafíos. Y a ver si pasa, sí, ahí estamos. ¿Se ve esto? Ahí está. Entonces, bueno, la idea es intercambiar experiencias y está bueno que usen el WhatsApp para que yo las voy leyendo y sobre el final vamos a hacer el ida y vuelta. Y un poco una novedad, lo que muestro acá, lo que muchos de ustedes deben haber visto y deben haber entrado varias veces a la página de APRESID, en la sección de la REM, donde vemos esta encuesta de malezas y un poco la novedad es esta última, ¿no?, que se está presentando hoy en este Congreso, la del 2025, donde vemos la resistencia de las distintas malezas problemáticas de Argentina. Y como ustedes pueden ver, esto se hace cada 2 años y vemos un amesetamiento, ¿no?, en todo lo que son las más importantes. Ya coparon, podemos decir que tanto Conisa como Amaranthus han copado gran parte de la región geográfica agrícola de Argentina. Después lo vemos rápido en hectáreas, pero bueno, ya tienen mucha presencia en la gran mayoría de los partidos y departamentos agrícolas. El Eucine con un gran crecimiento y un amesetamiento estos 2 últimos años. Se han tomado mucha superficie, Equinocloa, Sorgo, o sea, todo el complejo de gramíneas que podemos llegar a decir. Y ahí la aparición de estas últimas, ¿no?, Conisa ALS, o sea, resistencia múltiple a glifosato y ALS tomando protagonismo. Lolium y Papoforo. Si lo vemos en área afectada, vemos entonces, cuando lo llevamos a las millones de hectáreas, 25 millones de hectáreas, toda prácticamente la región agrícola argentina tomada por Conisa y Amaranthus, y con este crecimiento del complejo de gramíneas. Y vemos allá abajo lo que es Borreria, Sorgo, los nabos resistentes ya tomando 5 millones de hectáreas, ¿no?, de la región geográfica, y sobre todo esos bien enfocados en el sur. Así que podríamos hablar que de las 5,5, 6 millones de hectáreas, 5 millones de hectáreas agrícolas de la provincia de Buenos Aires, podemos decir que ya hay mucho afectada por nabo, y el crecimiento de Conisa resistente a la ALS. Sin mucho más para decir y ya para disparar, y vamos a arrancar de norte a sur con Chachín, y como disparador muestro este trabajo de Roberto Uzi de la Universidad de Perth, Australia, donde muestra la resistencia de las malezas a diferentes modos de acción, y por ahí el disparador es que si siempre vamos a usar un mismo herbicida y no vamos a trabajar de forma asertiva, vamos a generar resistencia. Y ustedes ven ahí las diferentes curvas muestran los modos de acción, ¿no? Luego del uso constante de 10 años
de ALS vemos cómo se dispararon las resistencias a las distintas especies. Glifosato también, ahí a partir de los 10, 15 años, cómo disparó. Los graminicidas, las ACS-ASAs, luego el glifosato, que a partir del año 74 que se empezó a usar masivamente, o sea, cómo ha disparado. Y por último, que son las que más están aguantando, pero no son, digamos, nada es infalible, ¿no? Si vamos a usar siempre lo mismo. Un poco eso es lo que quiero que presten atención en estas charlas. Pero vemos que las auxinas sintéticas, lo que podemos decirle como el gran grupo de los hormonales, están aguantando un poco más y bueno, luego de los 30, 40 años de uso empiezan también a marcar una curva de ascendencia en cuanto a la resistencia de las especies. Bueno, ya los dejo con Juan Carlos, ya tomé mucho de mi tiempo, así que Chachín, vamos a tu parte. Donde vos quieras, te podés caminar, moverte, andar por allá. Hola, buenas tardes. Y sí, yo arranco desde el norte. Me hicieron venir desde los 40 grados. Acá estoy tiritando de frío, pero bueno, veamos qué sale. Muy brevemente voy a tratar de hacer un raconto de estos últimos 20 años que nos ha sucedido en las malezas. Yo soy socio de Presida desde el año 2000. Formamos una regional en el 2003 y empezamos a aprender un poquito de la parte sanitaria, que es el principal problema en los cultivos del NOA. Y tiene que ver mucho eso, justamente la historia de las malezas con mi trabajo en APRESID desde esa época. Antes que nada, para ubicarnos, yo siempre digo, más que el norte, hay que identificar que nuestra zona pertenece al Gran Chaco sudamericano. Yo tuve la oportunidad, gracias a Presid, de conocer el Chaco paraguayo, Filadelfia y toda esa zona que hoy está teniendo un desarrollo en el año 2007, y el este de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que es la otra parte del Gran Chaco. Por eso mucho de lo que nosotros vemos que nos sucede en nuestra zona, en la zona norte de Argentina, es justamente lo mismo que está sucediendo a nivel de esta gran zona. El norte de Argentina, o la zona del Chaco, corresponde a lo que nosotros decimos el NOA, el NEA. ¿Esto tiene el puntero? No, flecha grande. El NOA, el NEA y el norte de Córdoba. Son relativamente similares en algunas cuestiones, pero tienen ciertas diferencias que ya lo vamos a ver. En mi caso, a pesar que me muevo en toda esa zona, la información va a ser más focalizada en el NOA, que tiene un régimen muy específico. En estos momentos estamos empezando la etapa caliente del NOA. Ahora se están sembrando en el NEA los girasoles, que llueve, pero en el NOA no llueve. Y nosotros empezamos nuestra campaña recién a partir de diciembre. Eso determina una condición sanitaria de plaga, maleza y enfermedades muy particular. Esta frase la robé como buen tucumano alguna vez, que dice, y simplemente es como para plantear. Yo voy a tratar de mostrar el pasado, mirar el pasado para entender el presente y prepararse para el futuro. Por ahí los colores que usé de amarillo, rojo y la semaforización tienen que ver con la mirada que tengo de que en el pasado estábamos no muy bien, pero no tan mal. En el presente actualmente considero que estamos en una situación crítica y bueno, la esperanza es poder avanzar hacia un futuro donde tengamos un mejor manejo de las malezas. Le decía que en el 2004, cuando arrancamos con la regional, para nosotros fue un momento clave porque conseguí que mi tocayo Juan Carlos Papa fuese por primera vez a Tucumán a hablarnos de maleza. Un evento donde nos dejó muchísima información. Es más, él no quería ir porque dice, ¿qué puedo ir a mostrar desde Oliveros a Tucumán? Pero nos sirvió mucho
la mirada de que hasta ese momento estaba viendo un cambio en la abundancia relativa, porque esto hoy uno lo entendemos mejor con el paso de los años, de las malezas. La siembra directa y el glifosato estaban haciendo que el espectro principal de malezas tuviese que ver con especies no muy conocidas, por él hablaba de malezas novedosas. La verdad que si nosotros en ese momento hubiésemos mirado este listado con más detalle, tal vez hoy no tendríamos las problemáticas, porque para nosotros todo esto era desconocido, salvo por ahí la comelina o algunas puntuales, pero muchas de las que hoy tenemos problemas tienen que ver en la evolución que han tenido, sobre todo ya vamos a ver las perennes. Y en ese momento, 2004, en Argentina, no había informado ningún caso de resistencia a glifosato. Había sospecha, nosotros en el norte de Salta había un problema para lo que nosotros le llamamos el pasto ruso, que es el sorgo de Alepo, pero hasta ese momento estaba todo tranquilo. Con eso yo volvía justamente del Congreso Mundial de Soja, que se hizo en Foz de Iguazú ese año, y todo lo que el mensaje era la roya de la soja, la amenaza, en eso había que trabajar. La verdad que maleza no era un tema considerado. Al año siguiente, en el norte arrancamos con una carrera en contra, tratando de evitar la aparición de maleza resistente. Este fue el caso ya oficial en el 2005 con el sorgo de Alepo. Miren, eso es un desarrollo que tenía, o sea, las condiciones nuestras del NOA en general son de muy extremas, el verano, altas temperaturas y alta humedad, lo que lleva a una generación de una biomasa y los ciclos de las malezas es mucho mayor. Ese sorgo de Alepo estábamos tratando de pasarle una rastra pesada que no lograba solamente lograr acamarlo un poco. Es como para darle un ejemplo de cómo hemos arrancado. Ya la siguiente, Equinocloa, nos sorprendió, pero ya la pudimos manejar un poco mejor. La idea no es desarrollar cada uno, porque toda la historia de esto ya la conocemos, pero simplemente para mostrarle. Esta foto la pongo porque ahí comenzamos con los ensayos de manejo de Equinocloa. El mejor tratamiento fue Imacetapir. Encontramos que lo mejor era quemarla y después un preemergente, pero en ese tratamiento, ahí me acuerdo que el referente nuestro, ya falleció, Ignacio Olea, del Obispo Colombre, nos mostró y nos enseñaba que el Imacetapir no controlaba esta es leucine. Ahí empezamos a conocer leucine. No había problema porque estaba en muy baja cantidad. Pero no pasó mucho de que empezamos a ver. Por ahí los que son del norte lo conocerán, un asesor referente para nosotros, Marcelo Salgado, que nos llamó. Nunca vi una leucine tan grande, nos daban en la cintura. Era realmente algo de... Y el problema, Sebastián Sabaté nos acompañó en esa oportunidad, y ya se veía que los graminicidas tampoco no la controlaban bien. Entonces, ahí fue una seguidilla, no pasó mucho tiempo que Ignacio comprobó que era también con resistencia a la CCASA, y después todo continuó así. Siguió la Urocloa, después la Digitaria Insulari. Este caso nos llamó mucho la atención, porque años anteriores, cada vez que nosotros intercambiábamos información con Brasil, Paraguay, ellos ya la tenían mucho tiempo antes resistente. El famoso capín amargoso que siempre hablaban, que no se sabía por qué en los otros países ya había tenido resistencia, y gracias a Dios en el caso nuestro se dilató bastante, pero finalmente hubo un biotipo. Eso para contarles rápidamente los casos de resistencia. Lo que hoy nos preocupa también es la evolución que están teniendo otras gramíneas que nosotros le decimos, como en toda zona, tenemos duros. Miren, esta foto es del 2005, es más, yo muchas de estas fotos después las busqué para entender, pero en ese momento la verdad es que no
yo cuando decía monitoreo me dedicaba solamente a sacar la foto, no sabía qué era, pero la guardo. 20 años después veíamos, estos son dos tipos pero en ese momento lo único que nosotros veíamos que había unos pastos que eran raros, diferentes. Incluso tenían tenían glifosato y tenían un distinto control, se notaba una distinta sensibilidad. Hoy ya tenemos un poquito más claro, se está haciendo un trabajo porque algunos son perennes, otros son anuales, pero es como que el complejo de cloris, tricloris es bastante amplio. Y después se empezó a hablar también de algunos pastos que nosotros hace 20 años que los vemos siempre aislados en las orillas, el famoso plumerillo que le decimos nosotros, un Papoforum, pero ya empezó también a llamar la atención esto que está sucediendo ahora, que uno realmente no tiene un muy buen control de algunos como este Cencrus. Entonces, vemos que es lo que nos pasó con otros casos como la Digitaria insularis, de no tener un buen control a pasar a ser un biotipo resistente. Con la Setaria no está pasando lo mismo, hay distintos tipos de leucine, esta que ya está identificada, la Tristachia también está teniendo problemas. Y con las latifoliadas, que fue algo similar. Para mostrarle primero los casos de resistencia, acá hago referencia al año 92 porque fue el primer caso de resistencia a herbicida en Argentina. Pasó medio desapercibido, fueron focos que el ingeniero Robinet del INTA y otros determinaron en Tucumán que eran resistentes a ALS. En su momento no estaba la soja ARR y los ALS eran el Classic, el Septa, el distinto herbicida eran los más usados. Aparecieron los biotipos resistentes en Tucumán, pero quedaron opacados y desaparecieron en teoría del mapa porque apareció el glifosato. Pero la situación actual es que hoy tenemos biotipos de amarantos híbridos, de quitensis que ahora le llamamos híbrido, tanto resistente a glifosato como a ALS. Muy menor, porque la verdad que las malezas, van a ver que en nuestro caso las malezas de verano son las importantes, los cultivos de verano y las malezas lo que nos está pasando, pero muy menor son los cultivos de invierno, pero también apareció el caso del Raphanus resistente a ALS. Le aclaro, por ejemplo, Lolium no existe en la zona nuestra del Chaco. Si alguno conoce Tucumán, nosotros tenemos Tafí del Valle, que es un valle de altura, en el único lugar ecológicamente que por ahí se desarrolla el ryegrass, además lo usan como pastura. Pero las condiciones nuestras del Chaco directamente no están el Lolium en los campos de grano. Por eso no está en el listado de las malezas resistentes. Y y lo que sí nos golpeó fuerte fue un foco que apareció en el 2014 en el centro de Tucumán. No se sabe muy bien cómo llegó ni qué, pero en una zona que no es la zona principal de granos, a partir de los productores comenzaron a decir que había un problema con una maleza. En este caso, este es un lote de maíz, no se lo vea el maíz, porque pero eso, así comenzó hace 10 años el problema. Y en cuanto, así como las malezas duras, gramíneas, nos preocupan, también nos están preocupando las hojas anchas duras. Para nosotros ya las conocíamos, la comelina. Nosotros tenemos, cuando decimos malva, una malva diferente del género de Fabaceae, no el anoda de acá de la zona núcleo. Empezamos a ver lo que nosotros llamamos borreria. En realidad, por ahí se habla de borreria, los especialistas dicen que tal vez es espermacose, si es verticillata, desinfluencia. O sea, por ahí nosotros los técnicos, los productores, no nos interesa tanto la sistemática, cuál será. Lo que sí nos queda claro que son plantas que no están muriendo con los manejos tradicionales. Lo que
Simplemente esta foto es para mostrar, la foto esta es para mostrar un tipo de esta rubiácea que se nota, además muchos le llaman el botoncito blanco, versus otro tipo completamente diferente en aspecto, pero en tolerancia a los herbicidas es exactamente la misma. La siesta con frena, portulaca, y acá, ya le digo, la maleza tipo nivel Dios de tolerancia, porque son las súper duras. Uno lo ve a campo, cuando hace una aplicación, como capaz que una borreria ha quedado muy golpeada y al lado esta ha quedado viva a lo sumo con alguna coloración amarillenta en sus ápices, pero no más que eso. Esta es una maleza que pasa muy desapercibida. Yo en todo lo que he andado en el NOA-INEA, cada vez que le decía a un productor, el Cinedrelopsin, dice, no, ni idea, no está. Y cuando lo empezó, siempre estaba. Es una compuesta, pero que no tiene flores visibles, tiene una florcita, entonces creo que eso lleva a que hay muy poca, uno la encuentra o la detecta poco en el campo. Bueno, ya para ir terminando, lo mismo nos está pasando con la meloquia, digamos la fata rosa, ve ahí uno cómo queda en la aplicación, el Ibanthus, por ahí no sé qué Ibanthus es, pero ahí se ve claramente después de una aplicación donde todas las demás malezas han muerto sin ningún problema con alta dosis de glifosato, esta queda sin ningún tipo de, o sea, muy poco afectada. Toda esta maleza hoja ancha que están aumentando en nuestros lotes, en general guardan este patrón o tienen este patrón de que son perennes y con raíces muy engrosadas. Es más, muchas de ellas toleran el laboreo mecánico, la rastra. Bueno, por eso uno va entendiendo, bueno, y todos los tipos de herbicidas que uno está aplicando, tanto hormonales, glifosato. Entonces, simplemente estamos tratando por ahí de quemarlas y tratar de sembrar o sea, como lo antes posible. Hay un montón, además no puse todas las, pero hay un montón de ejemplos. Y como para dejar también el mensaje, por ahí, no hay una maleza, esta no es una la teníamos, esta es introducida. Es una forrajera, Titonia es un género, es una compuesta que se usa como forrajera, tiene más de 20% de proteína, por eso le llaman el pasto cubano, porque es digamos, usado en Cuba y en Centroamérica como pasto. Todo lo que es forrajero se le llama pasto. Fíjense cómo hoy en un lote de caña de azúcar, estamos hablando de una maleza de 4 metros de alto. Lamentablemente viene avanzando Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, ya hay reportes en el norte de Córdoba también. Y para terminar, es simplemente hacer referencia. Lo que está cambiando es la abundancia relativa. Yo doy un ejemplo acá, hace 15 años yo hice un trabajo de relevamiento de lotes, nosotros llamamos el maíz ahora en el mes de agosto, julio-agosto, y qué es lo que había. Entonces realmente la cantidad de especies es muy alta. Muchas de esas son las que están aumentando. O bien también hace 15 años me tocó hacer el relevamiento del lote percutor de Bayer y tenía la misma situación. O sea que si miramos siempre han estado. Por eso le decía, volviendo a lo de Juan Carlos, que él en su momento nos mostró todo lo que podía ser posible que crezcan. Y bueno, ahí son los resultados que estamos teniendo hoy. Para saber lo que hay en el lote hay que monitorear, entonces eso es clave. Yo doy siempre, ejemplo, esta foto que yo la saca, estaba por separar, digo, voy a sacar una plantita, la voy a separar de la otra para sacar una buena foto. Cuando quiero ir a sacar una de las plantas, me doy cuenta que no era igual a la otra, son diferentes. Son dos especies diferentes. Una es una meloquia, esa dura, y la otra es un malvastrum. Fíjense, una cosa que cuando uno no lo... Es decir, hasta eso uno tiene que realmente tener una mirada tan precisa. Bueno, entonces, en resumen, nosotros hoy tenemos un conjunto de malezas resistentes, tanto gramíneas como latifoliadas.
tenemos un conjunto mucho mayor de gramíneas y latifoliadas duras y súper duras. Y eso lo estamos viendo claramente cuando hacemos los barbechos, pero es lo que está quedando en la mayoría de las especies muertas, y estas especies están quedando. Y uno siembra sobre eso y unos días después esas malezas están completamente recuperadas y nos acompañan en todo el ciclo. Esto hicimos los últimos 20 años, o sea, prácticamente todo lo que hoy nos plantearon los probamos. Herbicidas, tecnología, cultivo de servicio, manual, destructor de semillas, rastra, todo. Bueno, un poco ese era un panorama, disculpen por ahí, me pasé en el tiempo, para después disparar alguna consulta. Así. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. José Luis, te cedo el comando. Bueno. Bueno, me voy a poner acá que por ahí el puntero no se ve tan bien y de última me cruzo para señalar. Buenas tardes a todos, gracias a los chicos por la invitación. Lo que me pidieron que respondamos en el panel es estas preguntitas acá. Si hay nuevas malezas que comienzan a expandirse en la zona, hay algunas que ya conocidas que están expandiendo más de esas ahí, y la otra es si hay nuevos biotipos resistentes. Yo voy a hablar de lo que llamamos zona núcleo, pero tengan en cuenta que yo no estoy en toda la zona núcleo. Me encuentro en Corral de Bustos, ¿no? Nos encontramos porque forma parte de una consultora, fundamentalmente lo que es departamento Marco Juárez y Unión, pero también, digamos, recorremos un poquito del sur de Santa Fe y demás, y hay algunas cosas que fuimos consultando que sabemos que son problemas en algunos otros lados y que los agregamos. Puse un esquema de lo que tenemos como barbecho, en donde soja por ahí es ese periodo más largo de barbecho que podemos llegar a tener. Y abajo esta gráfica la uso mucho para decir, bueno, cuáles son todos los mecanismos de acción que tenemos para actuar de manera preemergente, como si nos imaginábamos un overlapping, barbecho largo, barbecho corto y los preemergentes. ¿A qué? Apuntándole fundamentalmente a estas malezas de verano, porque lo que queremos es mantener el cultivo principal, que es el del verano, limpio. Y bueno, y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos para actuar en posemergencia? Y de ahí para acá, como planteamos siempre el manejo junto con los preemergentes, que hoy lo escucharon en varias presentaciones, no tiene que desaparecer el manejo preemergente. Y después lo que hacemos es imaginar, o no imaginar, conociendo los lotes, como dijo Chachín, con el tema de monitoreo y conocer cada lote, saber qué tiene cada uno de esos lotes y hacer una planificación de control. ¿Cuáles son esas malezas que hoy estamos viendo que se empiezan a crecer con ISA, pero en la versión ya con el agregado del biotipo con resistencia a ALS? No están todos los lotes, cambia de un lado a otro, pero empezamos a ver que empezó a crecer. La de glifo obviamente está en todos lados, empieza a crecer ya la pérdida de susceptibilidad a ALS. Lolium con resistencia a glifosato y también resistencia al oxifop. Por ejemplo, nosotros no tenemos resistencia al oxifop en Corral de Bustos, pero nos movemos 50, 60 kilómetros y ya cercano ahí a Venado Tuerto ya tienen resistencia al oxifop. Cardos acantoides, esta es una maleza relativamente nueva en la zona con resistencia comprobada a 2,4-D y a glifosato. Empezó bastante localmente como un mal manejo de subdosis, de tanto de glifo como de 2,4-D. Ilfeldia en cana con resistencia a glifosato y a 2,4-D también. Sonchus empieza a crecer, no es una maleza tan complicada, pero sí se la empieza a ver cada vez más en los lotes. Y tenemos Nafalium, que no es una maleza, se confunde bastante con rama negra, después vamos a ver alguna imagen, y en los lotes cada vez más se ve. Cuando vamos a hacer los ensayos, nosotros somos asesores que además hacemos ensayos, por ahí cuando encontramos un lote para hacer, vemos que en muchos lotes que parecía que tenía rama negra, en realidad tienen mucho Nafalium. Eso en cuanto a lo que es malezas de invierno. Cuando vamos a las de verano, que nuestra zona tiene más presión de verano, a medida que nos vayamos del norte de Chachín, pasando por mi zona que tengo un poquito de mezcla, pero más de verano a Esteban, que va a ser más de invierno, nosotros tenemos más de verano. Esta empezamos a tener, pero fundamentalmente las de verano. Amaranthus palmieri
se empieza a crecer más, es una zona típica del híbridus, exquitensis, pero cada vez se empieza a ver más palmieri, sorgo con resistencia a glifosato y a graminicidas, comelina erecta como maleza que no tiene resistencia, pero sí muy tolerante a lo que son las dosis de glifosato que usamos habitualmente. Eragrostis, que también se mostró en un panel de hace un rato, que está localizada en algunos lugares, pero es muy problemática también donde está instalada. Y el Leucine indica con resistencia al glifosato, y dudo algunas otras cosas más que no tenemos confirmadas en la zona, pero seguramente los vamos a tener. Ahora voy a mostrar algo de eso. Por cuestiones de tiempo voy a tratar, en el final del tiempo, de hablar de algunas de ellas hasta donde me dé el tiempo, ¿sí? Pongo esas 4. La primera, Coniza, ahí ven las dos, Bonariensis y Sumatriensis, y con la que por ahí a veces confunden, que es Nafalium. Acá ven un ensayo que teníamos, pueden ver lo que es el control con glifosato y 2,4-D, y acá tienen el agregado de lo que son los ALS. Y como pueden ver, en ese biotipo de los urgentes lo que veíamos es que no hubo agregado. Ese es un lote que viene con poca rotación y que se venía usando muchas hojas STS y se venía usando mucho diclosulam. Ese mismo ensayo hecho en Corral de Bustos al año siguiente nos dio otra cosa. Y fíjense, esto es glifosato y 2,4-D. Hay nombres comerciales porque son ensayos de las empresas, laburamos para todas, así que no hay problema con nombrar alguno de ellos en marca comercial. Acá pueden ver lo que son los ALS, sí aportan con respecto a la misma dosis de base de glifosato y 2,4-D. Y pueden ver que ya empiezan a meterse, por suerte, otros mecanismos de acción también que pueden actuar de manera residual o de contacto para darnos una mano en esto y no estar presionando tanto con los mismos. Pero son los mismos mecanismos de acción que usamos en maíz, que usamos y así. No tenemos muchas opciones. Pero ese es otro biotipo. Cardo, lo pongo ahí a Eduardo Cortés, a Fede Benier, porque los dos equipos nos juntamos para generar información en esto, porque veíamos que no había disponible. Tenemos 5 o 6 años de ensayo de esto. Vamos a ver si hacemos algún manualcito con la REM para sacar. Probamos de todo, absolutamente de todo. Les muestro un ensayo, este del 2022, donde probamos de todo con base glifosato y lo que funciona son los hormonales, bueno, queda un poquito desfasado ahí el cuadro, picolínicos, picloram y lo que es clopiralid es lo que funciona bien. Fíjense que en mezcla, incluso prescindiendo del 2,4-D, por más que tenga resistencia a 2,4-D, cuando los mezclamos sinergizan el glifo, el 2,4-D y el clopiralid. Y después tratamiento, por ejemplo, fíjense, dentro del trigo, pensamos qué cosa hacer dentro del trigo. Sin glifosato, por ejemplo, la combinación con fluroxipir funcionó muy bien. Lo que no funcionó bien son los PPO, y fíjense que en todos los casos hubo un quemado inicial y luego se vino muy abajo. Y en muchas recomendaciones está, bueno, agregó un hormonal y mete un quemante. Vamos a ir avanzando y a ver que a veces metemos ese quemante y metemos la pata. No siempre esas mezclas son mejores. Esto es el doble golpe en otoño. Lo que nos funcionó mejor como quemante es glufosinato. Y pueden ver acá que por más que hayamos tenido el lío en el primer golpe con los PPO, no lo arreglamos ni con el doble golpe. Hicimos el lío en el principio y ya está. No voy a decir la palabra que hicimos, pero ya está. Es como que tiramos ese tratamiento. El problema está en el control primaveral, porque el clopiralid después no lo podemos usar por el tema de persistencia en soja. En maíz no es problema, el tema es en soja. Entonces empezamos a planear tratamientos para lo que es la primavera, cuando no podemos usar tanto el clopiralid, tenemos que bajar demasiado la dosis y no es tan eficiente, además que la maleza es muy grande porque la gente se da cuenta tarde de que tiene ese cardo. Entonces acá pueden verse algunas herramientas usando dosis de 100 centímetros cúbicos solamente de Lontrel. Fíjense cuando agrego 2,4-D, cómo ese control mejora, y por ejemplo tienen mezcla con dicamba, con fluroxipir, todas mejoraron a esa dosis de base de clopiralid. O bien moléculas nuevas como aloxifen, que no tienen restricción en cuanto a la siembra de soja, van a decir el control es bajo. Bueno, por ese momento lo que tenemos que plantearlo ya es con un doble golpe o con un secuencial. Y cuando ven que voy a un doble golpe con glufosinato, ven que mejora mucho, incluso hasta los 100, esos poquitos 100, pero combinado con 2,4-D, combinado con otros activos, tenemos controles bastante buenos. Y más aún si usamos tratamiento secuencial. El tratamiento secuencial es el que se hace a los 30 días, y estoy utilizando otra vez sistémico, también con un quemante como es el glufosinato, y actuando sobre el rebote. Es distinto sobre el rebrote, es distinto al concepto del doble golpe, en donde yo voy a actuar a los 15 días después del primer tratamiento. Voy a actuar con secante previo a un sistémico, ¿sí? Comelina,
Otra maleza que ha venido creciendo mucho y que ya se sabe hace muchísimo que tiene intolerancia. Chachino nombraba a Juan Carlos Papa. Bueno, Juan Carlos, cuando le preguntábamos decían: llévense la reposera y mírenla crecer, porque es divina, tiene unas flores hermosas. Y sí, en parte tenía razón, pero bueno, por suerte nos hemos quedado tan quietos y hemos tratado de investigar algunas cosas que le peguen un poco y tratar de frenarlo un poquito. Una cosa interesante es que desestimamos el tema de semilla y es importante. Hay muchas que vemos, está rebrotando un poquito más tarde. No, cuando sacamos está la semillita ahí, entonces tenemos que actuar no solamente con los tratamientos que son de base glifo 2,4-D, sí o sí tienen que tener, pero además siempre algún residual para afectar la parte de semilla. Y por otro lado es una maleza como el sorgo que tendríamos que empezar a tratarla en el otoño, para empezar a bajar todo lo que es reserva. Algunos tratamientos que hicimos en la demo de la REM del año pasado. Lo que voy a tratar de decir acá, más allá de las marcas comerciales, esto es flumioxacin con S-metolaclor, por ejemplo, es que es una maleza que necesita, acá no hay doble golpe, acá hay dos momentos de intervención en el maíz, porque uno es previo a la siembra, es glifo 2,4-D junto con esos preemergentes que plantearon estas empresas que participaron del ensayo de la REM, y después un segundo tratamiento dentro del cultivo. Entonces fíjense que todos esos tratamientos con un segundo golpe dentro del cultivo llegan a tener un control aceptable, y más que eso no podemos pedir. Es más, esto es dato de ensayo, donde uno va y lo hace con mochila, condiciones controladas, bien, mojando bien. A campo esperen ver controles inferiores porque las condiciones suelen ser diferentes. Y en soja, el tratamiento químico de base es el glifo y el 2,4-D, y ahí, ¿qué agregamos? Bueno, los PPO tienen efecto, ayudan, los HPPD también. Nombraba, este es uno de los activos que se usa mucho en el norte para lo que es sorgo de Alepo, lo que es azulam, vimos que funciona muy bien, todavía, digamos, falta tiempo para que lo puedan, pues van 8 o 10 litros por hectárea porque está más para intensivos, para caña, pero esto lo puedo dejar, es más, está publicado, pero si ustedes ven, cuando metemos doble golpe, todos los tratamientos funcionan, ¿sí? Entonces el mensaje de esto no es tanto para ver el ensayo, sino que es una maleza que hay que controlar semilla y no lo vamos a controlar solamente en un solo golpe, ¿sí? También tenemos mucho dato en los tratamientos secuenciales. En la soja Enlist ayuda mucho, porque en el medio tenés el preemergente que ahí le vas a volver a pegar y después dentro del cultivo tenés una chance más de afectar. Sorgo de Alepo, nosotros participamos para el equipo de Julio Scursoni y de FAUBA enviando semilla para testear resistencia. Y Julio me compartió los resultados de eso. Fíjense la cantidad de biotipos resistentes que hay a glifo, a clethodim y al oxifop. Nosotros fundamentalmente tenemos al oxifop y a glifo, pero muchos empieza a haber cada vez más biotipos resistentes al oxifop en la zona y cada vez se ven más lotes de sorgo. El Eucine, también de Julio, que empezó a recolectar semilla de varios lados y me resultó muy interesante me sorprendió la cantidad de resistencia que hay a distintos principios activos. Tiene nicosulfurón, glufosinato, glifosato, imazapir, aloxifop, topramezone, clethodim y paraquat. Los distintos colores son: verde es supervivencia 0%, o sea, se murió todo. En amarillo es resistencia en desarrollo, o sea que entre el 0 y el 20% fue lo que sobrevivió. Y resistentes es que la supervivencia fue mayor al 20%. Fíjense, nicosulfurón, todos sobrevivieron. A glufosinato mucha resistencia, a glifosato también, a imazapir. Y bueno, ya empiezan a aparecer los aloxi y también topramezone, uno de los productos que se usa bastante en pos de maíz. Esto es resistencia cruzada, poblaciones con resistencia cruzada, o sea, tanto al oxifop como a clethodim, mismo mecanismo de acción, y esto es ACCASA, y mucho más a ALS, nicosulfurón e imazapir. Esto es frecuencia de poblaciones con resistencia múltiple a 2 herbicidas. Glifosato más alguno de los otros, aloxi, cleto, nicosulfurón. Y el otro es glufosinato. Me sorprendió la cantidad. Este trabajo es nuevo, de 2024, lo pueden ver en la revista SACIM, y me sorprendió eso, y más me sorprendió esto, que también hay poblaciones con frecuencia a 3 herbicidas. Fíjense, ACCASA los 2 cruzados, más alguno de estos, ALS los 2, más alguno de los otros.
Y bueno, para nosotros nos dicen que somos medios alarmistas de las REM con las placas y demás. Pero esto lo hacen los investigadores, no lo hicimos nosotros. REM la comunica, digo nosotros, dijo el mosquito. REM lo comunica. Pero también hay algunas poblaciones, en Corralito, en Las Giletillas, en Córdoba, en Tucumán, con resistencia a 5, 6 y hasta 7 principios activos. Una locura. Dentro de eso están, por ejemplo, algunos cruzados, digamos, tenés las 2 cruzadas, aloxicleto, nicosulfurón y mazapir, más los otros, ¿sí? Ahí tenés 5 mecanismos de acción. Palmieri, les decía, una maleza que se empieza a meter cada vez más y que es más complicado de controlar que el híbridus, que es aquel. Y acá hay un tratamiento posemergente fallido por condiciones, pero el Palmieri estaba ni tocado y el híbridus estaba más afectado, ¿sí? Respondiendo a esa pregunta del título y para cerrar, en general las especies driver no cambiaron, son las mismas de antes. Lo que sí es que, las que vemos que son las más adaptadas al ambiente, son exactamente lo mismo. Creo que de Chachín es lo mismo. Pasa que Chachín tiene el herbario de Argentina del norte. Se fueron generando biotipos resistentes según la presión de selección de los herbicidas. Si escucharon hoy a Daniel Tuesca el tema de presión de selección, eso fue lo que pasó. O sea, las mismas con biotipos resistentes. Fueron creciendo aquellas naturalmente resistentes al glifosato, como en el caso de Comelina. La presión de selección química aún sigue siendo muy alta. Todo lo que estamos usando hizo resistencia en otros lados. En Estados Unidos, el amaranto, resistencia a HPPD, a PPO, triacinas, o sea, hizo resistencia, o sea, lo que estamos usando se hizo resistencia en otro lado, así que ya saben dónde vamos. Seguir utilizando mezclas para disminuir presión de selección, conocimiento de qué mezclas aportan y cuáles restan, doble golpe para tener un mecanismo más de acción y más contundencia. Y hoy Daniel nombró algo interesante, que es que cuando yo hago estas mezclas y funcionan mal, estoy haciendo una subdosis, y sobre todo con malezas grandes. Entonces, bueno, ahí entra por ahí los dobles golpes como un mecanismo más para poder controlar malezas. Se me terminó el tiempo, así que bueno, muchas gracias. Vamos, Esteban. No se escucha. A ver si. Ellos son los que cortan. Probando. Ahí está. Hola. Se cortaron todos. El mío. ¿Cuál anda? El mío anda. El de Chachín anda. Chachín, ¿querés dar la presentación de Esteban? Esteban, la doy yo. Hola. La da Chachín, Esteban. Hola. Hola. Ahí está. ¿Cuál anda? ¿Anda este? ¿Sí? Bueno, entonces dejo el otro. Bueno, si quieren terminar el día, nos vamos. ¿Listo? Rolo, ¿vos tenías algo más para decir? ¿No? Ya está. Paren que dejo esto acá y no se caiga, que si no voy a romper. Bueno, gracias por hacernos el aguante y estar acá todavía, de querer escuchar lo poco que tenemos para transmitir. Pero bueno, la idea es que yo hable un poco más desde el lado sur. Soy Esteban Bilbao, de Agroestudio Viento Sur. Tenemos sede, más que nada, en realidad, en lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con epicentro en Necochea. Pero bueno, vamos a hablar de lo que es sur, con lo cual mucho sudeste en nuestra zona y comentarios del sudoeste, sobre todo en relación a Raigras, que por ahí es en la que nos viene ganando por afán el sudoeste. Le voy a hacer un poquito rápido, pero una historia para entender cuál fue la situación de las malezas y cuál es hoy, cómo llegamos, ¿sí? La primera es hablar de año 2000, cuando todavía estamos en labranza convencional. Y en labranza convencional teníamos un montón de problemas de malezas. Teníamos problemas de gramón y teníamos problemas de sorgo de Alepo y teníamos problemas de cebollín. Algunas de estas malezas estaban totalmente descontroladas. ¿Qué eran? Eran resistentes a la labranza. ¿Por qué? Porque era lo que más hacíamos. Entonces no nos quedemos solamente con el concepto de resistencia a los agroquímicos o a los herbicidas en este caso, sino va a ser a cualquier medida de control que hagamos de forma repetida y no muy acompañada por otras, ¿sí? En el 2012, ya con la siembra directa instalada hace varios años en la zona y basando el control de las malezas, principalmente en control químico, más allá de las cosas culturales y demás que hacemos,
ya nos apareció la rama negra, desde siempre con mal control por glifosato. Para nosotros nunca fue una alternativa. Desde el año que llegó, la quisimos matar con glifosato y se mató de la risa. Era la maleza con más presencia por ahí en esa época. El nabón con resistencia ALS, esto por muchos años de usar metsulfurona en fina y por muchos años de usar imidazolinona en girasol, ya lo que era el nabón y después el resto de las crucíferas se fueron volviendo resistentes a ALS y desde aquel entonces que no nos alcanza. Y en el sudoeste ya apareció el ryegrass resistente a glifosato. ¿Por qué primero en el sudoeste? Por baja rotación, o sea, mucha presencia, por no decir monocultivo de fina en la rotación, y una zona con menos rendimientos y con más dificultad para hacer las inversiones en el manejo de las malezas muchas veces. Y después, bueno, otras malezas que tenían importancia en nuestra zona, no por resistencia, sino por estar muy presentes o por ser en algunos casos, tenemos en algunos casos un poco de dificultad de control. 2014, ryegrass a glifosato ya también en el sudoeste, ya declarado. Aparece la anabolsa es el nabo con el gen de resistencia a glifosato de la colza. O sea, en realidad tiene el gen que Monsanto le puso a la colza, se trasladó al nabo en Argentina y hoy, al menos en nuestra zona, todos los nabos son resistentes a glifosato porque tienen el gen de resistencia que se desarrolló. Y Yuyo Colorado y Sorgo Alepo, que de a poquito nos fueron llegando en cosechadoras. En ese entonces de los nuestros teníamos identificado un lote, pero bueno, ahí de a poquito iban llegando. 2019, ryegrass, ya glifosato y sumando ACC/ASA y ALS, sobre todo en el sudoeste. Pero en el sudeste ya también lo que era el Oxifop ya no andaba igual que el Cletodim en ese entonces. Y después Epilobium con una maleza dura que empezó a aparecer y a crecer bastante, no como resistente, y Comelina, también como mostraban ellos, que lotes puntuales, pero los lotes puntuales... Lo paramos ahí, yo te lo cuento. Bueno, sigo desde acá. Bueno, y Comelina también presente como dura, como anécdota, en el campo que más tenemos problema de Comelina, la madre del productor que está ahora, la llevó de otra zona al jardín del campo y la puso porque era linda la flor. Y ahora no sabemos cómo carajo pararla en el campo. 2021, ya también en el sudeste, se suma la resistencia a Cletodim, como les decía, al Oxifop ya no era lo mismo, ahora se suma la resistencia a Cletodim, de lo que asesoramos nosotros tenemos un campo demostrado, ahora tenemos otro campo pegado a este que recién entramos a asesorar, que evidentemente también es resistente a Cletodim por los resultados que estamos teniendo hoy de mal control. Y nos empieza a entrar y está más difundida el leucine, sobre todo en cabeceras, que vemos que el glifosato no está controlando bien. No se hicieron los análisis, pero realmente se ve que el glifosato no la controla. Lo que pasa normalmente cuando llegamos a otoño, si no es una helada, son las aplicaciones por ryegrass que lo terminamos matando en muchos casos. Y empezó a avanzar Hirfeldia, que en realidad nosotros como mostacilla teníamos Rapistrum antes en la zona, pero que no, en general no salía de los alambrados, de los bordes de camino y demás. Está bastante estanco en esas zonas. Cuando llegó Hirfeldia empezó a estar por todos lados y está muy difícil de parar. O sea, la estamos pudiendo controlar, pero está avanzando mucho. En 2022 nos llega el primer lote, obviamente esto con la cosechadora, de capín resistente a glifosato. Hoy estamos trabajando en eso, pero ya tenemos resistencia a glifosato en capín. Senecio vulgaris, que es un senecio que antes no teníamos, que viene avanzando fuerte también. El cardo negro, que como decía José, nos empieza a pasar lo siguiente. Nosotros en realidad, hasta que nos apareció lo que era el nabo resistente, hasta que nos apareció la rama negra, nosotros los barbechos eran más que nada glifosato y 2,4-D. Para simplificar, o sea, para redondear. Cuando llegó la rama negra era glifosato 2,4-D, clopiradip, cloram, dicamba, algún otro hormonal que nos ayuda a controlar, más allá de los residuales, ¿no? Hablando postemergente. Cuando se nos empezaron a divulgar la anabolsa y otras crucíferas y teníamos que sumar los PPO de contacto, bajamos el segundo hormonal. Cuando jugamos a flufenacina, en general nos íbamos a menos bien con todo, por ahí con otros nos quedamos un poco más flojos en algunas. Ahora, ¿qué nos pasa? Cuando hacemos un barbecho y tenemos cardos que no hay en gran cantidad, pero están grandes, sin el segundo hormonal se nos termina escapando.
más allá de interferencia de los PPO que contaba José. Entonces, está empezando de a poquito a verse un problema eso, cardo grande, que nos estaría faltando sumar el lote hormonal. Entonces, hoy el panorama que tenemos es este. Rairaz a glifosato. Yo acá pongo a Clethodim porque medio que ya lo que es Aloxifop y otros no los contábamos, pero es ACCASA. ALS, la duda para Quat, lo hablamos con Euge, con Ramón, no está declarada. Tenemos un lote con mucha duda nosotros que ahora vamos a avanzar con Ramón Gibón, con Marco Yanicari, con la REM, para tratar de identificarlo. Ramón también nos dijo que tiene otro lote con muchas dudas, con lo cual es probable que ya algo haya. Si ya tenemos dudas, es muy probable que haya. La anabolsa, bueno, a glifosato, ALS y a 2,4-D, a fluorocloridiona, por ahora en Tandil y Azul, pero esto es por el abuso de uso de esas herramientas. Yuyo colorado, a glifo y ALS, el sorgo de Alepo, capine, leucine, a glifo, y nabón, mostacilla, el resto de las crucíferas ALS. Esto es información de 14.000 hectáreas relevadas por nosotros durante los últimos 10 años. Es presencia en los lotes, o sea, aunque sea una planta, puede ser una planta o estar lleno. Pero esto es el porcentaje de lotes que tiene aunque sea una planta de estas malezas resistentes. Primero una salvedad, pero que lo dejé a propósito en la presentación. En 2015 identificamos el 1% de nuestros lotes con resistencia a glifosato de Rairaz, ¿sí? Rairaz con resistencia a glifosato. En 2016 el 59%. Falla de identificación, ¿sí? No va a saltar al 60% de los lotes en un año. Eso es falla de identificación. Pero bueno, hoy tenemos el 99% de los lotes con Rairaz resistente a glifosato, aunque sea una planta, el 1% a Clethodim, el 88% a anabolsa, que entró un poco después, Armanato híbrido del 73%, Palmeri por suerte se nos ha quedado bastante más estancado en los lotes que nos entró en la cosechadora, el sorgo a glifosato lo mismo, y el capín que entró recientemente. ¿Por qué está bueno ver este gráfico? Porque nos llama la atención y nos lleva a visualizar que los primeros 3, 4, 5 años que nosotros identificamos en los centros de malezas resistentes son cruciales para enlentecer el avance de esas resistencias y de la cantidad de esas malezas en los lotes y de la distribución a otros lotes. En los campos que nosotros quisimos y se hizo todo lo que había que hacer o lo mejor que había para hacer, hoy la situación de maleza viene mucho más lenta y mucho mejor que en los que los primeros 2, 3, 4 años se relajó porque estábamos en campo alquilado, nos relajamos porque era poquito y entonces no, o por lo que fuera. La situación de maleza en esos 3, 4 años desde que entró a los lotes empeoró muchísimo. Esto es un llamado de alerta para todos los que tienen un par de plantas de Rairaz, algún nabo y uno dice, bueno, tranqui, es poco, no le doy bola. Son fundamentales los primeros años. Siempre 2 modos de acción efectivos para controlar cualquiera de estas malezas resistentes. Estos son los modos de acción que tenemos disponibles para controlar Rairaz. En Argentina tenemos 11 modos de acción para controlar Rairaz. Algún ingrediente activo que está en azules porque no está disponible en Argentina comercialmente. Pero tenemos 11 modos de acción. ¿Qué nos pasa normalmente? Uso glifosato, se me empieza a escapar, resistente a glifosato. Sumo Clethodim o Aloxifop. A todas las plantas que no mataba glifosato las estoy controlando solamente con graminicida. Eso me dura 4 o 5 años de vuelta, hasta que lo hago resistente a ese. Si yo ya tengo resistente a glifosato, tengo que sumar el graminicida y otra cosa. No me puedo quedar en eso solo. Si no, es 4 o 5 años y me aparece la otra. 4 o 5 años me aparece la otra. Eso como concepto. Lo mismo para anabolsa. En Argentina tenemos 9 modos de acción para controlar nabo o anabolsa y en general lo más utilizado es 2,4-D, algún PPO posemergente o de contacto y fluorocloridiona y atracina si querés. Esos son los principales. Y lo mismo para Yuyo colorado, que tenemos 11 modos de acción en Argentina. Obviamente, ¿qué es lo que nos pasa? Y es lógico. ¿Por qué vamos explotando, rompiendo o abusando de determinados productos? Porque son en la relación de precio y efectividad los mejores. Dentro de los que controlen arriba el 90% los más baratos. Y es lógico. Pero eso hace que nos duren poco. Entonces tenemos que ir viendo la forma de poder sumar los productos más caros o de sumar los que también tienen un 60% de efectividad por ahí para controlar esa maleza y antes no los usábamos, para rotar modos de acción. Eso buscar la forma, sea aplicaciones sectorizadas, sea aplicaciones selectivas, buscar la forma de poder sumar esos otros modos de acción. Vamos a ver una guía para hacer malezas resistentes.
son las cosas que podemos hacer para que la resistencia avance más rápido. Lo que vamos a ver es que en mayor o menor medida nos pasa que en general son cosas que en mayor o menor medida nos pasa en los campos. No rotar cultivos. El monocultivo del cultivo que sea es pésimo o es muy bueno para fomentar las resistencias. Y también nos queda corto generalmente las rotaciones de 2 cultivos, o sea, en nuestra zona podría ser fina, soja de segunda y girasol. Empezamos a ver que por ahí se retrasa más, pero empieza a quedarnos corto igual. Necesitamos meter todos los cultivos que podamos. Ni hablar si pudiéramos meter pasturas, aunque en los campos agrícolas obviamente está lejos. Ni pensar el manejo agronómico, lo que es fecha de siembra, distancia entre hileras, densidad, todas esas cosas, todo eso, si no lo pensamos va a ser mejor. Mal monitoreo. Cuanto peor diagnóstico tengamos, peores decisiones vamos a tomar. El monitoreo es la primera pata fundamental de no saber que tenemos los lotes, no reconocerlo y no importarnos para hacer las cosas mal y favorecer las resistencias. Usar un modo de acción, esto ya lo comenté. Usar dosis de marbete en malezas grandes. Los marbetes de las malezas nos hablan de malezas en inicio de macollaje o lo que es roseta chica, hasta 10-15 centímetros. Nosotros aplicamos desde malezas así hasta malezas así, con las mismas dosis. Pero no son las dosis que están registradas. Control de malezas grandes sin doble golpe, lo que mostraba José Luis en Cardo. Cuando tenemos malezas grandes, los herbicidas no nos alcanzan, porque no están diseñados para eso. Entonces, más allá de sumar otros modos de acción, tenemos que pensar en el doble golpe, o en o si son pocas, sacar a mano las que nos quedó, o combinar después con un destructor de semillas si estamos adentro de un cultivo, pero tenemos que buscar la forma de matar esas grandes que son las que vienen haciendo que nos avancen las malezas resistentes. Uso de productos mismo modo de ingreso, esto es basarnos más que nada en posemergentes que entren por hoja, o en residuales que entren por coleoptile, o en residuales que entren por raíz. Esto tenemos que ver la forma de combinarlo y también pensar y entender los residuales que son todos distintos. Que la cantidad de producto que llegue al blanco sea menor de la que necesitamos. Está recontra estudiado que en muchísimas condiciones el producto que llega al blanco es mucho menor del que pretendíamos. Acá obviamente es todo lo que es calidad de aplicación, tecnología, técnica, condiciones ambientales. No limpiar las maquinarias. Siempre hablamos de la cosechadora, pero en general de todas. Repetir durante 4 años los mismos métodos de control, sea labranza, sea sacar a mano, sea un modo de acción de herbicida, sea los destructores de semillas. Si nosotros repetimos durante muchos años la misma técnica sin rotarla y sin combinarla con otras, se va a hacer resistente a eso. Hay resistencia a destructores de semillas en Australia, hay resistencia a sacar a mano en otros lugares, o sea, hay un montón de resistencias. Se me cumplió el tiempo, pero me voy a robar un poquito más por lo del micrófono. Y un montón de cosas que son muy fáciles y cómodas hoy, pero son pegarnos un tiro en el pie para mañana, ¿sí? Tenemos que poder empezar a hacer estas cosas porque realmente lo que no pagamos hoy lo vamos a pagar mañana. Y hasta en campo alquilado nos pasa, que muchas veces es la excusa que todos tomamos el campo alquilado y nos pasa que al final hace 10 años estamos en el campo alquilado diciendo no voy a gastar lo que tendría que gastar porque es campo alquilado y seguimos gestionando nosotros el mismo problema. Entonces, para ir acercándonos al final, ¿cómo estamos hoy? Esto es lo que ya les mostré, de cuáles son las malezas resistentes que tenemos más que nada en el sudeste y sudoeste. Y lo que viene, ¿qué es? Son los herbicidas que estamos recontra exponiendo por mucho uso de acá para adelante. En lo que es raigras, las cloracetamidas, las triacinas y próximamente el glufosinato, que hasta ahora lo usamos poco, pero probablemente se va a empezar a usar más. En lo que es crucíferas, PPO, HPPD y triacinas. En lo que son todas las gramíneas que tenemos a glifosatos, va a ser sumar ACCasa y ALS probablemente. Bueno, en lo que son las otras crucíferas, que todavía no son a glifosato y hormonales, glifo, hormonales, PPO, fluorocloridona, porque son las que más venimos usando o sumando para reemplazar las otras. Y bueno, las otras malezas duras, que les decía no son resistentes, pero que porque vienen avanzando mucho o estando muy presentes, nos preocupan. Y para cerrar, todas las herramientas son necesarias, pero no suficientes. Nosotros utilizamos mucho las aplicaciones selectivas, no son suficientes. Son una herramienta muy buena, nos ayuda un montón a retrasar y a poder adoptar un montón de otras herramientas. Pero ninguna es suficiente. Comprarse un destructor de semillas tampoco va a ser suficiente, pero sí que las necesitamos. Y la bala de plata que siempre buscamos, siempre estamos esperando el nuevo glifosato. O cuando el glifosato dejó de funcionar en gramínea empezamos a usar los graminicidas. Cuando el glifosato dejó de funcionar en la bolsa empezamos a usar el 2,4-D. Y siempre estamos esperando la bala de plata química. Y la realidad es que la bala de plata no va a estar nunca en el tanque del pulverizador.
está en la cabeza del productor, en la cabeza del asesor, en las redes que formamos, porque es armar, lograr gestionar e ir variando todo esto que venimos hablando para marear a las malezas, y lo que es la evolución de las malezas no puede ir tan fácil su evolución y su adaptación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Vasco. Yo antes de pasar a un resumen ahí que hice de preguntas y desde Corteva, por ahí para finalizar quería mostrar, se salió la presentación, había un último slide de Esteban, ahí después de eso, ese, ahí está. Para finalizar, desde Corteva, por ahí mostrarle, perdón que está en inglés, pero se los trato de explicar cómo desde el lado de la química y en este caso puntual desde el lado de los herbicidas, pero es para todos los productos, se elige la dosis de un herbicida. Y por ahí fue muy interesante lo que mostró Esteban de todo lo que, la lista de cosas que hacemos todos los días o que habría que hacer para generar una maleza resistente, ¿no? Y nosotros por ahí, desde agronomía y desde el asesoramiento, con todos trabajamos conjuntamente para tratar de desacelerar el proceso que estamos siguiendo. Muestro este cuadro, digamos, es un modelo conceptual de McKinsey, que es muy interesante, y cómo nosotros de la compañía elegimos la dosis de un herbicida, que nos paramos acá, ¿no? En la alta dosis, esta es la dosis de marbete de un herbicida. Nosotros, esta es una curva biológica, es una campana de Gauss, entonces acá se muestran todos los individuos. Si usamos una baja dosis, muy baja dosis, vamos a estar matando un porcentaje muy bajo. Esta es la dosis donde la mitad es donde matamos el 50%. Y si nos vamos a la dosis correcta, es esta la dosis que elegimos y que ustedes ven en el marbete de los herbicidas, donde matamos toda la población, o sea, porque en esta combinación y recombinación genética que se da acá, hay muchos individuos que si vamos a estar en diferentes dosis, hay muchos que se van a estar escapando. Por eso la dosis de uso es esta, es la que ubicamos en donde dice una alta dosis. Esa es la dosis de registro que usamos la compañía para, en este caso, para un herbicida, donde estamos seguros que vamos a estar controlando el 100% de la población. Acá puede haber una constante recombinación genética, cruzamientos y demás, y no va a aparecer la resistencia de esto. Sí puede aparecer una resistencia, si aparece naturalmente, y que suele aparecer, una mutación. Entonces ahí puede aparecer algún individuo que tolere ese herbicida por una mutación, y ahí ya sabemos todo cómo sigue el camino. Si nos vamos a esto, que muchas veces pasa en el campo esto, empezamos a bajar la dosis porque confiamos en el herbicida o porque sabemos que a menos dosis vamos a ir mejor, vamos a estar trabajando acá y vamos a estar dejando esta punta de sobrevivencia, ¿no?, de estos individuos que vamos a estar seleccionando, porque estos van a tener una combinación genética con todos los que están acá, e incluso, bueno, ahí depende de la especie, si es polinización abierta y demás, que acá sí vamos a estar rápidamente dando la posibilidad a que en esta recombinación, ¿no?, con individuos que ya de por sí toleran estas altas dosis, pero no la dosis donde matamos el 100% de la población, entonces vamos a estar trabajando y vamos a estar favoreciendo recombinaciones y mutaciones y resistencia. Por eso trabajamos mucho con esto y decimos, bueno, trabajemos con la dosis correcta de los herbicidas, por sobre todo combinemos modos de acción, no trabajemos con un único modo de acción. Creo que los tres fueron en ese sentido. Y hoy que estamos con un enorme número de especies ya resistentes, incluso en combinaciones y en resistencias múltiples, por eso quería dejar un poquito este modelo conceptual donde todos creo que estamos enfocados en trabajar con distintos modos de acción y con las dosis correctas. Rolo, gracias. Déjame sumarte algo. Dale, porque sí, por favor. Me parece espectacular el gráfico. Atándolo con una cosa decía yo, lo que está mostrando Rolo ahí, que es fundamental, tenemos que entender que cuando nosotros estamos aplicando las dosis de marbete a malezas grandes, estamos aplicando subdosis. Porque no es para el tamaño de maleza, claro, que está desarrollado el herbicida. Exacto, el tamaño ideal de la maleza exactamente para el que está desarrollado el herbicida. Por eso es timing, sería eso, uso de la dosis correcta y uso de la molécula correcta, ¿no? Es eso.